una vida nueva o como usted quiera ponerle. Para mí, así he titulado este sermón y está basado precisamente en ese pasaje que nosotros leíamos hace unos momentos allá en la segunda carta a los Corintios que escribe el apóstol San Pablo. Y quiero decirles yo que es muy común, pero muy común que en las filas cristianas, dentro de lo que son las iglesias cristianas, escuchemos hablar sobre términos como, por ejemplo, vida eterna. ¿Verdad que sí? Oye, ¿ya tienes vida eterna? Fíjate que sí, gracias a Dios ya tengo vida eterna. O el predicador está hablando y está diciendo que Dios ofrece vida eterna. Es más, algunas iglesias se llaman así. Se denominan Iglesia X, denominación vida eterna. Y es muy común que usemos este término. O bien vida abundante. De hecho, incluso hasta hay cursos de discipulado que se llaman vida abundante. Y nosotros usamos este término y decimos, es que necesitamos tener vida en abundancia en nuestro Señor. Y qué hermoso término, ¿no? Qué expresión tan más maravillosa. Vida abundante. ¿Quién no desea vida abundante? ¿Quién no desea vida eterna? Otro término que usamos por allí es vida triunfante. Triunfantes en Cristo. Siempre tratando de ganar la batalla, porque para eso fuimos llamados. Pablo, escribiendo su carta a los romanos, dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén, hermanos. Y ciertamente que es así. Y este es otro término que usamos nosotros, vida triunfante. Es más, nosotros tenemos un grupo de mujeres que se denominan mujeres victoriosas, hablando acerca del triunfo, hablando acerca de la victoria. Pero hay un término, hermanos, que poco usamos y es el de vida nueva. Y de este depende la vida eterna. Y de este depende la vida triunfante en Cristo y de este depende la vida abundante en Cristo. De la vida nueva, porque es precisamente de donde surge, de donde se origina todo lo demás. Pablo, escribiendo a los Corintios, habla y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En los originales se lee, nueva creación es hecho. Vean qué interesante. Somos una nueva creación en Cristo, hermanos. Y cuando hablamos de esto nos viene la idea del alfarero, ¿no? Que en un momento dado crea aquel utensilio que está haciendo con el barro y luego algo denota en él que dice, no me gusta esto. Y hasta hay un canto, ¿no? Que dice, te voy a volver a hacer de nuevo. Y va a doler, pero la transformación duele. Y entonces el Señor crea de nuevo aquello. Así nosotros fuimos recreados en Cristo. Así que uno de los referentes, pudiéramos decirlo así, bíblicos, que pudiéramos nosotros tomar para poder hablar acerca de vida nueva, para hablar de vida novedosa, es el apóstol Pablo precisamente. Porque muchos de nosotros conocemos la historia de este hombre. Dice la palabra del Señor que de ser un perseguidor e injuriador de la iglesia, cuando iba camino a Damasco, el Señor Jesucristo aparece ante él y este cae de su montura, cae al suelo y de pronto no ve absolutamente nada, pero se atreve a decir algo y dice, ¿quién eres, Señor? Vea usted. ¿Quién eres, Señor? Y aquella voz le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Y después de eso, hermanos, la vida de aquel Saulo, perseguidor e injuriador de la iglesia, terminó. Y se convirtió, se transformó en el apóstol de la fe, en el apóstol Pablo, que ahora en lugar de perseguir a la iglesia, fundaba iglesias, que ahora en lugar de injuriarles, proclamaba el evangelio de salvación. Una vida transformada completamente. Así que si usted está hoy entre nosotros, yo quiero decirle que el Señor puede cambiar y transformar su vida. Que Dios puede darle vida nueva en Cristo.
que si usted anhela vida eterna, está en Cristo, porque es la vida que Dios quiere darle, la vida nueva, la vida novedosa en Cristo. Y en esta tarde, precisamente, yo quiero que veamos algunas verdades acerca de la vida novedosa, de la vida que experimentó Pablo, de la vida que hemos experimentado muchos de los que estamos aquí por haber creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Así que, ¿cuáles son estas verdades? Y lo primero que tengo que decirles, hermanos, es que la vida novedosa o nueva comienza con un cambio de posición ante Jesucristo. La vida novedosa o la vida nueva comienza con un cambio de posición ante Jesucristo. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 17. De modo, de tal manera o de tal forma que si alguno está ¿qué? Está en Cristo. Y esa expresión el apóstol Pablo la utiliza bastante en cada una de sus cartas. Estamos en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Antes de creer en Cristo, Pablo creía otras cosas. Pablo vivía otras cosas, experimentaba otras cosas. Por ejemplo, él habla ya en Filipenses en el capítulo 3, allá por el versículo 5, está describiendo quién es, está anunciando a sí mismo quién era Saulo, y dice que él era un adicto a la enseñanza o a la doctrina de los fariseos. Fíjense nada más. Era un fariseo, Saulo. Era un hombre que creía que con guardar la ley podía alcanzar el cielo. Era un hombre que pensaba de sí mismo que con manejar una rectitud moral delante de los hombres podía ahora sí que anhelar a estar en los cielos. Eso creía antes. Eso creía antes de aquel encuentro que tiene con Jesús. Si usted no conoce la historia de Pablo, Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. Y en su biografía que él mismo hace, o autobiografía, él habla de sí mismo, y ahí en el capítulo 3 de Filipenses, el cual lo invito o la invito a que la lea ahí en su casa, nos habla y nos dice quién era ese hombre. Dice que era israelita, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice él, fariseo. ¿Por qué dice Pablo que en cuanto a la ley era fariseo? Porque, como lo he dicho hace unos momentos, él buscaba en la ley su salvación misma. Él buscaba en el no hagas, no tomes, no manejes, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello otro. Su salvación. Y pensaba que de esa manera, viviendo así, de esa forma, podría estar en el reino de los cielos. Hay mucha gente hoy en día que dice, me voy a portar bien, voy a tomar una actitud moralista de lo más pura, no voy a hacer absolutamente nada que esté mal, porque creo que a través de eso puedo merecerme el cielo. Hay gente que así piensa, fíjese usted. Hay gente que dice, pues yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, soy un buen trabajador, soy un marido responsable, soy un padre muy, ahora sí que adecuado a las necesidades de mi familia, soy un buen amigo, soy una persona que vive en paz con todos. Es decir, los más altos estándares de la convivencia, de la relación y de la moral que pudiera haber. La moral andando, pudieran decirle. Eso era lo que Pablo trataba de hacer. Eso era lo que Pablo trataba de vivir para que en un momento dado pudieran llamarle irreprensible. Porque eso es lo que dice él que era. En cuanto al guardar la ley, nadie me puede decir nada. Irreprensible. Fíjense ustedes nada más. Yo creo que todas las iglesias de ese entonces querían tener a Saulo de miembro. Nada más que todavía no estaba la iglesia, ¿verdad? En el sentido como nosotros la vemos. Este hombre entonces
no estaba en Cristo, estaba basando su salvación, estaba basando su vida en su percepción personal de cómo se debería de ir al cielo, de cómo se merecería el cielo. Pero llega el momento en el que tiene ese encuentro con Jesús y se da cuenta que definitivamente aquello que él tanto valoraba, tanto apreciaba, no era suficiente para poder ser aceptado como miembro del reino de los cielos. Estar en Cristo, hermanos, va más allá de guardar ciertas cosas. Estar en Cristo va más allá de portarse bien. Estar en Cristo es darle la vida a Cristo. Antes, Pablo fundaba su salvación, como dijimos, en la observancia escrupulosa de la ley y enseñaba con ello que ese era el camino por el cual el hombre podía ser redimido, que quien guardara los preceptos de dicha ley sería digno de ser considerado para estar en el reino de los cielos. Fíjense nada más, digno. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Es en ese encuentro que tiene con Damasco, hacia Damasco, y que tiene con Jesús, que se da cuenta que todo lo que él piensa acerca de la salvación está en contra de la enseñanza de Cristo mismo. Se da cuenta de que por sí mismo no puede ser salvo, que necesita poner su fe en Cristo, que necesita reconocer a Cristo como su Salvador, pero también como su Señor. Y entonces, en cierta ocasión, después de haber conocido a Jesús como tal, como Salvador y Señor, escribe a los Gálatas, y allá en el capítulo 2, versículo 20, escribe algo que usted y yo conocemos de memoria, y que entonces puede decir Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo, ¿qué? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego sigue diciendo: y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean ustedes cómo cambió el paradigma de Saulo. De ser un hombre que basaba su confianza en la observancia escrupulosa de la ley, de ser un hombre que se jactaba de ser irreprensible en cuanto a guardar la ley, simple y sencillamente al conocer a aquel que es perfecto, al conocer a Jesucristo, el ejemplo mismo de la perfección, habla y dice: ahora estoy con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vivo según lo que vivía. Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe, en la declaración de lo que Jesús ha dicho que soy yo, que soy un pecador, pero que también a través de su sangre Él me ha perdonado mis pecados y me ha reconciliado con Él. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Estar en Cristo entonces es estar convencido de que es Jesucristo el que fue a la cruz del Calvario y que a través de su sangre me ha limpiado de mis pecados. Alguien dirá: pero es que yo no peco tanto como pecan otros. No se requiere ser un pecador empedernido para poder ser salvo. La Escritura habla y dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros vimos entrar a la pila bautismal y bajar a las aguas a varios hermanos que llegaron a esta conclusión juntamente con Pablo. El hecho de que su vida sin Cristo era una vida que no tenía esperanza, era una vida que vagaba sin rumbo, pero que al conocer a Jesús, sus pecados fueron perdonados. Y Jesús se transformó, vino a ser su Salvador y su Señor. Y por eso bajaron allí a las aguas, para dar testimonio de que ellos han tenido un encuentro con Cristo. Usted quizá también lo ha tenido, pero ¿qué de usted que todavía no lo tiene? ¿Está en Cristo?
o está viviendo su vida según la percepción que tiene de ella. Está viviendo la vida según lo que usted cree que es bueno, pero no según lo que la palabra del Señor dice que es lo bueno. Tal vez usted está siguiendo una religión, pero no está siguiendo a Jesús. Tal vez está en una religión, pero no está en Cristo. Y eso es lo más importante, estar en Cristo. Porque estar en Cristo, la palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Una nueva creación es. Y con eso entramos al punto número 2. Estar en Cristo nos lleva a una vida novedosa que implica la creación de una naturaleza nueva. Una naturaleza nueva. Vea lo que dice el versículo 16. Dice Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según qué, según la carne. Y aún, dice Pablo, si a Cristo conocimos según la carne, ¿ya qué? Ya no lo conocemos así. ¿Qué es conocer a Cristo según la carne? Pues es pensar acerca de Cristo lo que yo creo. Que fue un hombre bueno, que fue un revolucionario, que fue un hombre famoso, que fue un judío brillante y muchas cosas. Pero eso es conocer a Cristo según la carne. Pero Pablo dice, yo ya no le conozco así, si es que en un momento dado lo conocí. Aunque lo que Pablo pensaba acerca de Cristo era terrible. Es un impostor, es un hereje, es un malnacido, es alguien que no merecía vivir. Eso era lo que Saulo pensaba. Pero aún y eso, ya no pensaba así. Ahora su mente, ahora su forma de conocer a Jesús cambió, porque definitivamente ahora lo conocía a través de la enseñanza misma de Jesús y de su Santo Espíritu. El apóstol no habla aquí, en este caso, de reformación, porque en el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva criatura es. Y con eso no está hablando de una persona que ha sido reformada. Miren, ahora existen demasiadas instituciones donde se trata de reformar a alguien que lleva una vida fuera de lo normal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos los centros de readaptación, ¿qué? Social, ¿sí? Pero su nombre lo indica bien. El propósito de esas instituciones es volver a readaptar al hombre a la sociedad que le expulsa y que le acusa y a una ley que lo juzga. Muchas de las veces las personas salen reformadas. En muchos otros casos salen igual o peor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Quiere decir que entonces un centro de esos nos sirve para hacer una nueva creación, hacer de las personas que están allí una nueva naturaleza, porque esto solamente es de Dios, porque solamente lo hace Dios. Y entonces Pablo no está hablando de reformación. ¿Se acuerda usted de Juan capítulo 3, allá donde estamos con el diálogo entre Jesús y Nicodemo? Nicodemo empezó a preguntar cosas acerca de la vida espiritual y entonces Jesús le da respuesta. Y Jesús habla acerca del nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo, le dice a Nicodemo. Y Nicodemo, ¿qué es lo que dice? Pero ¿cómo es eso? ¿Acaso tengo que volver a entrar al vientre de mi madre para nacer? Y entonces Jesús empieza a explicarle cómo es esto del nuevo nacimiento. Paciente el Señor, aunque le dijo y le recriminó. Pero Nicodemo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Es nada más, ¿no? Qué interesante es eso. Un maestro de la ley, un rabino, no sabía qué era nacer de nuevo. Nosotros somos bendecidos por Dios porque hoy se nos dice que es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer de arriba. La palabra en el griego que define este nacimiento es anotem, que quiere decir de arriba.
No el nacimiento común y natural que se da entre los seres humanos, sino un nacimiento que viene de arriba, algo que no es dado por el hombre, sino algo que Dios crea. Muchas personas, hombres y mujeres, adultos, jóvenes, personas mayores, están tratando de reformar su vida. Yo no digo que no sea bueno, pero yo sí digo que no es suficiente. Hay algunos que van a Alcohólicos Anónimos, hay otros que van a Fumadores Anónimos, otros que van a los centros de contradicciones. Es decir, hay muchos lugares donde se va para tratar de poder, ¿qué? Poder cambiar. Pero la Biblia nos enseña que el único que tiene poder para transformar la vida del hombre y hacerlo un ser completamente nuevo es Jesucristo. Es el evangelio de verdad. Y esto a través del Espíritu Santo de Dios, que como dice Pablo escribiendo a Tito, nos regenera. Y la palabra regenerar tiene que ver con esto de volver a ser, volver a crear. Así que si usted está batallando porque dice, he tocado la puerta de esta institución, de esta otra y de aquella otra, y no he encontrado la solución para mi problema, quizás no ha tocado a la puerta correcta, que es el evangelio. El escritor a Apocalipsis, Juan, habla y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice Jesús, y abre la puerta, que dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una relación íntima, ¿verdad que sí? ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Mire, imagínense, ustedes no me conocen, hagan de cuenta que no me conocen. Ahorita ya saben que soy el pastor y todo eso, pero hagan de cuenta que no me conocen. Y luego yo ando por ahí y llego a su casa y toco y digo, me gustaría cenar con usted esta noche. ¿Qué va a decir usted? No me conoce, acuérdese, no me conoce. ¿Qué va a decir usted? No, pues qué bueno, pero no. Sí le gustaría y todo lo que quiera, pero no, ¿verdad? ¿Verdad que a nadie así se le dice, sí, entra, pasa, cena conmigo, ¿qué quieres cenar? ¿Verdad que no lo hacemos así tan común, tan fácil? Tenemos que conocerlo, ¿no? O tenemos que conocerle, y todavía sí. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Déjame entrar. Quiero que estés conmigo y yo contigo. Una relación hermosa, donde hay conocimiento, pero también donde hay gozo. La cena para el judío es un momento especial, es un momento de reunión, es un momento de comunión. Jesús está diciendo, el que quiera dejarme entrar a su vida, tendrá comunión conmigo. Y eso es lo que el hombre está buscando, tener comunión con Dios. Amén. Así que imagínense entonces, esta vida novedosa, simple y sencillamente tiene que ver con una creación nueva, una nueva naturaleza. Después de conocer a Cristo, es solamente que el hombre puede decir de sí mismo, soy una nueva criatura, soy una nueva creación. No puede decirlo si no ha conocido a Cristo. El conocimiento de Dios nos lleva, hermanos, definitivamente a un cambio, no de conducta, a un cambio de vida, total de vida. Yo puedo mejorar alguna de mis conductas, pero el único que puede cambiar la vida es Cristo. Espero que usted esté de acuerdo conmigo. Saulo conocía a Jesús de acuerdo a la sabiduría humana, pero cuando el Espíritu de Dios vino a él, pudo conocerle
tal como Jesús es y lo reconoció como su Salvador y como su Señor. Y la vida de Pablo cambió. Imagínense, incluso se llamaba Saulo antes y después de conocer a Cristo se llamó como Pablo. Cambió hasta el nombre, ¿verdad? Recuerdo allá, yo estaba muy chiquito, creo que, no sé, algunos 7 años, sin mucho. Hubo un movimiento, no, de veras, hermano, sí tuve 7 años. Hubo un movimiento que se llamó el movimiento del café. Yo no sé cuántos eran cristianos en aquel entonces, si lo recuerdo. Pero era un movimiento, y lo voy a decir con sumo respeto, un movimiento hippie entre la juventud cristiana. Un movimiento hippie, fíjense ustedes. De tal manera que los jóvenes de aquel entonces, si se llamaban Simón, no, Simón es un nombre bíblico, vamos a ponerle, si se llamaba, ¿qué nombre les gusta? Si se llamaba Antonio, vamos. Si se llamaba Antonio, se ponía Job. Y si la mujer se llamaba Alicia, se ponía María, o se ponía Jocabed, o así. Y se cambiaban incluso el nombre, fíjense ustedes. Si no legal, al menos entre ellos así se llamaba. ¿Y por qué lo hacían? Pues porque ellos decían que Dios, que Jesús los había rescatado de su vana manera de vivir y los había transformado. De tal manera que no querían recordar ni siquiera su nombre, porque ahora eran una nueva creación. Y vaya que revolucionaron, porque hasta donde yo tengo conocimiento, hermanos, desde chiquillo andaba ahí entrometido en lo que no. Yo recuerdo que ahí es cuando nace la expresión, ¿ya aceptaste a Cristo en tu corazón? Antes de eso, no. Y tanto así porque yo le pregunté una vez a mi madre y le dije, mamá, entonces, ¿cómo aceptaban a Cristo? Y ella decía, no, pues es que nosotros nacimos en un hogar cristiano y nos llevaban a la iglesia y pues ya con ser de la iglesia con eso. Dice, pero cuando vinieron estos jóvenes, que si ya aceptaste a Cristo, que si ya naciste de nuevo, el nuevo nacimiento también se llamó así ese movimiento, pues fue algo que conmocionó allí al mundo cristiano de aquel entonces, ¿no? 1974, 1975, por ahí. Y yo digo, ¿cómo nos ha estado transformando nuestro Dios? ¿Ha cambiado nuestro carácter? ¿Ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con los demás? Amamos a los que no solamente no nos aman, sino que a veces nos odian. ¿Estamos siendo transformados? ¿Ha habido una nueva naturaleza en nosotros? ¿Estamos comprometidos con nuestro Cristo? O quizás muchos de nosotros, como decía mi madre, pues es que aquí vengo desde chiquito. Es que aquí me traían mi papá y mi mamá. ¿Has tenido un encuentro real con Jesús? ¿Puedes decir que Él es tu Salvador y tu Señor? O como dijo Job, solamente de oídas le he oído. Necesitamos conocer a Jesús. Una nueva naturaleza. Dice Pablo, las cosas viejas, ¿qué? ¿Cuáles serán estas cosas viejas? ¿Pudiéramos decir que opiniones egoístas de nuestra parte? ¿O actitudes egoístas? ¿Actitudes carnales? ¿Pensamientos negativos acerca de nuestros prójimos? Yo creo que a eso se refiere Pablo cuando escribe y dice, las cosas viejas pasaron. ¿Pero realmente pasaron, hermanos? ¿O todavía nos asedian? ¿Todavía nos persiguen? ¿Todavía no podemos desprendernos de ellas porque están tan atadas a nosotros
Y no porque Cristo no sea suficiente para desatarnos, sino porque no le hemos dado lugar al Espíritu Santo para que pueda quebrantar toda cadena de opresión que en un momento dado tenemos. Las cosas viejas pasaron, una nueva naturaleza está direccionada hacia las cosas que están por delante. ¿Se acuerda de Pablo cuando dice en Filipenses, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y estirándome, porque esa es la expresión, haciendo un esfuerzo para estar delante y para llegar a la meta? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice Pablo. Entonces, una nueva naturaleza, una vida novedosa se origina por una nueva naturaleza que hace Cristo en nosotros. Y termino con esto, hermanos. La vida novedosa es originada únicamente por Dios, únicamente en Dios. Versículo número 18 dice, ¿y todo esto proviene de quién? ¿Qué cosa proviene de Dios? El conocimiento nuevo acerca de Jesucristo, una relación nueva con Jesús, una transformación total a través del Espíritu de Dios en nuestra vida, total, un nacer de arriba, un nacer de nuevo. Todo eso proviene ¿de quién? De Dios. No es provocado por usted, por sus buenos deseos, no es provocado por nosotros, hermanos, porque queremos cambiar. Seguramente usted conoce a alguien que quiere cambiar y no ha podido cambiar, ¿verdad? Por más que se esfuerce, porque solamente Cristo cambia a las gentes, porque solamente Cristo cambia a las personas. Y entonces nosotros encontramos esto. Juan dice que no es por voluntad humana, sino de Dios, cuando habla ya en el capítulo 1, versículo 13 de su evangelio. Y lo mismo dice Pablo en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, cuando él habla y dice, y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Es un don, es una gracia, es un carisma de Dios. Es algo que Dios te da, es algo que Dios te regala. Por tanto, la salvación viene de Dios, no puede ser provocada por el hombre. El hombre no la puede realizar, sino solamente Dios, quien lo hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Así que tenemos esto, hermanos. Lo que los hermanos nos mostraron yendo a la pila bautismal es todo lo que acabamos de decir. Hombres y mujeres que creyeron a Jesús, hombres y mujeres que están diciendo, ahora tengo una nueva naturaleza en Cristo, ahora soy de Cristo, ahora estoy en Cristo. Antes estaba yo no sé dónde, pero a partir de hoy estoy en Cristo. Una vida novedosa. Y la pregunta es para ti, querido amigo que nos acompañas esta mañana. ¿Tienes ya una vida novedosa? ¿Estás ya en Cristo? ¿Le has dado tu vida a Jesús? ¿O todavía sigues tratando de cambiar por ti mismo? Yo quiero decirte que si estás tratando de hacer esto último, de cambiar por ti mismo, ahí te vas a quedar. Pero si quieres darle tu vida a Jesús y que Él la cambie, que Él la transforme, Él lo va a hacer, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con muchos de los que estamos aquí, ofreciéndonos una vida nueva. Y tenemos entonces una vida eterna, una vida triunfante, una vida victoriosa, una vida abundante en Cristo. Yo quisiera hacer una oración. Si tú quieres hacer esta oración, y repito, lo digo, si no lo has hecho antes y quieres hacerlo hoy, si ya lo hiciste y le dijiste al Señor, Señor, quiero entregar mi vida a ti, tómala, es tuya, gobierna tú en mi vida. Si ya lo hiciste y estás en Cristo, no es necesario que lo hagas. Pero si no estás en Cristo,
o si estás lejos del Señor y quieres hacer esta oración desde tu corazón, pidiéndole perdón a aquel a quien hemos ofendido y entregándole tu vida para que Él actúe en ti, y no solamente en ti, en los que están alrededor tuyo, para salvación, yo te invito a que le digas a Jesús así: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra me doy cuenta que soy pecador y que ese pecado me separa de ti. Pero gracias porque tú, Jesús, fuiste a la cruz del Calvario y ofreciste tu sangre derramada en esa cruz para limpiarme de todo pecado. Por eso en esta ocasión, en este momento, quiero pedirte perdón y que tú limpies mi culpa, mi pecado, y me des vida nueva, y mi vida esté posicionada en ti, en Cristo. Perdóname, Señor, y recíbeme como uno de tus hijos, y permite que a partir de hoy seas tú el Señor de mi vida, quien tome control total de ella. Envía tu Espíritu Santo a morar en mi corazón. En Cristo Jesús. Amén.